Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Serán los dos una sola cosa. Los elementos esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad. A tenor de lo que acabamos de escuchar en este Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos 1 al 12, y que encontramos en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 1056, uno con una hasta que la muerte los separe. Respondiendo a la pregunta capciosa de los fariseos, Jesús afirma la indisolubilidad del matrimonio, remitiéndose al designio original de Dios. Cita entonces dos textos del Génesis que expresan la básica igualdad de los dos sexos y su mutua complementariedad. Y luego concluye: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ese plan no coincide, por cierto, con la posterior tolerancia de la ley de Moisés, que encontramos en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Tan noble y exigente ideal del matrimonio cristiano, a su tiempo nos será inmejorablemente explicado por San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, 21 al 33. Sufrimiento y paciencia, constancia, es lo que hemos escuchado en la primera lectura del apóstol Santiago. En esta lectura anima a sus lectores, entre los que estamos nosotros, a aceptar el sufrimiento, a tener paciencia y constancia. No cabe duda de que seguir a Cristo es, o en más de una ocasión, lleva consigo sufrir, un sufrimiento originado por múltiples causas: los propios fallos, el desánimo, la postura adversa de otras personas, o en sus múltiples variantes en nuestro deseo de seguir siempre al Señor. No cabe duda de que seguir a Cristo nos obligará a ser constantes y pacientes, a ser coherentes ante las mil circunstancias en que nos podemos encontrar, no todas favorables. Como seguidores de Jesús y permanecer en su seguimiento, hemos de saber sufrir y ejercitar la constancia y la paciencia, porque Jesús nos ha convencido de que es el mejor camino que nos lleva a nosotros y a cualquier persona a la verdad y a la vida. Una vida llena de sentido, de alegría, de esperanza. Además, Él nos acompaña siempre en nuestro caminar y es compasivo y misericordioso. Le preguntaron para ponerlo a prueba. Una vez más vemos a los fariseos poniendo a prueba a Jesús para desprestigiarle. En esta ocasión presentan el tema de la licitud por parte del hombre de divorciarse de su mujer. La praxis normal en aquellos momentos en las escuelas rabínicas era que el marido podía divorciarse de su mujer por motivos mínimos o no tan mínimos, dependiendo de las diferentes escuelas.
Jesús apela a Moisés y al principio de la creación. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Con su respuesta, Jesús se ponía de parte de la mujer, que no podía quedar a la voluntad del marido para repudiarla. De una manera más amplia, este problema sigue existiendo hoy. El Papa Francisco, en su exhortación sobre el amor en la familia, Amoris Laetitia, afirma: en la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero ello no impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de ella. Los divorciados en nuestra o en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes, que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. Son los dos una sola carne. La realidad del matrimonio y la familia es tan antigua como el ser humano, y Yahvé dio a Moisés normas y leyes para regularla. Jesús, ante una pregunta con ánimo de comprobar si su enseñanza se ajustaba a los cánones del judaísmo más ortodoxo, se remonta no ya a Moisés, sino al principio, es decir, al momento de la creación, antes del pecado de Adán y Eva, cuando el hombre y la mujer vivían en plena comunión entre ellos y con Dios, cuando Yahvé paseaba con ellos por el jardín del Edén a la hora de la brisa. Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Su máxima aspiración es la felicidad del hombre, no su sufrimiento. Precisamente por esto murió en la cruz y resucitó, y desde ese momento hace nuevas todas las cosas, y es posible de nuevo que el hombre y la mujer puedan entregarse mutuamente en total donación sin reservas, que vuelvan a ser una sola carne. Esta nueva relación solo será posible si entre ellos está el Espíritu Santo, el amor de Dios, por lo que ya no solo serán dos, sino tres, y estarán unidos por Cristo, con Cristo y en Cristo. No en sus fuerzas, sino con las de Dios, por la gracia del sacramento, para dar testimonio de la nueva creación. La experiencia humana nos hace ver que tanto el hombre como la mujer pueden hacer fracasar el vínculo querido por Dios. Ahí se sitúa la pregunta que los fariseos plantean a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al varón divorciarse de su mujer? No se trata del divorcio tal como lo conocemos hoy, sino de la situación en que vivía la mujer judía dentro del matrimonio, controlado por el varón. La ley dada por Moisés, que permitía a los hombres dar acta de repudio a sus mujeres, se impuso en el pueblo por la dureza de corazón de los varones. Pero según Jesús de Nazaret, no se trata de plantear qué es lícito, sino de cuál es el proyecto de Dios. En el Evangelio, Jesús afirma la igualdad del hombre y la mujer, y es clara la dimensión de fidelidad inquebrantable que comporta el matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una advertencia para no destruir el proyecto de Dios, que no se nos endurezca el corazón por creernos superiores al otro, por envidias, egoísmo, ansias de dominar. Un camino posible: acoger a la persona como don de Dios, ser como niños en sencillez y agradecimiento, acogiendo el reino, para que la relación mutua en este mundo sea ámbito de felicidad, vínculo gozoso, fiel e indisoluble entre dos seres humanos, donación amorosa e incondicional en la que es posible amarse más allá de las diferencias, de los conflictos de pareja, en la entrega sincera y el sincero te quiero, amor en el que no falten las palabras, permiso, gracias, comunicación, escucha, por favor, perdón, te quiero, etcétera. Como recordó el Papa Francisco el 29 de julio de 2016, ver la diferencia sexual como un bien necesario para la complementariedad, un regalo, una bendición de Dios para
crezcan y multiplíquense, que la relación amorosa entre el hombre y la mujer es santificada por el matrimonio y elevada al esplendor de una comunión plena y eterna. Este ideal resulta muchas veces difícil y ante la realidad de tantas familias rotas, la Iglesia no se siente llamada a expresar un juicio severo e indiferente, sino más bien a iluminar los diversos dramas humanos a la luz de la palabra de Dios, acompañada del testimonio de su misericordia. Con este espíritu, la pastoral familiar trata de aliviar también las situaciones de los creyentes que se han divorciado y vuelto a casar, civilmente, evidentemente. No están excluidos de la comunidad, no están excomulgados. Al contrario, están invitados a participar en su vida, recorriendo un camino de crecimiento en el espíritu de las exigencias evangélicas. La ruptura del amor no es evangélica. El evangelio de hoy nos muestra una disputa, la del divorcio, tal como se configuraba en el judaísmo del tiempo de Jesús. La interpretación de Deuteronomio 24:1, base de la discusión, era lo que tenían divididas a las dos escuelas rabínicas de la época, una más permisiva de Hillel y otra más estricta de Shammai. Para unos cualquier cosa podía ser justificación para repudiar, para otros la cuestión debería ser más sopesada. Pero al final alguien salía vencedor de esa situación. Naturalmente el hombre, el fuerte, el poderoso, el que hacía e interpretaba las leyes. Y he dicho el varón. Pero a Jesús no se le está preguntando por las causas del repudio que llevaba a efecto el hombre contra la mujer, o por lo menos desvía el asunto a lo más importante, recurría a la misma Torá, la ley, para poner en evidencia lo que los hombres inventan y justifican desde sus intereses y se apoya en el relato del Génesis de la primera lectura. Dios no ha creado al hombre y a la mujer para otra cosa que para la felicidad. ¿Cómo, pues, justificar el desamor por la ley misma en nombre de Dios? De ninguna manera. Por ello, todas las leyes y tradiciones que consagran las rupturas del desamor responden a los intereses humanos, a la dureza del corazón. Por lo mismo, el texto de Deuteronomio 24:1, también Jesús aparece como radical, pero precisamente para defender al ser inferior, en este caso a la mujer, que no tenía posibilidad de repudio, ni de separación o divorcio, como la mujer encontrada en adulterio, que no tiene más defensa que el mismo Jesús, que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 1 y siguientes. Jesús hace una interpretación profética del amor matrimonial partiendo de la creación, que todos hemos estropeado con nuestros intereses, división de clases y de sexo, y es que el garante de la felicidad y del amor es el mismo Creador, quiere decirnos Jesús. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.